Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según la hora en que sintonice este Adiós a las Mañaneras. Le damos la bienvenida a nuestro gran amigo y vaya, entrañable compañero de las Mañaneras, Hans Salazar. Hans, bienvenido mi hermano, gracias por acompañarnos. Un placer, querido Pepe, pues aquí a la orden, la verdad muy contento de estar contigo siempre. Gracias, qué amable. Le cuento, auditorio, yo entré el 1 de mayo de 2019 a cubrir las mañaneras y al siguiente día llegó Hans Salazar. Y como llegamos todos los que éramos nuevos para cubrir las mañaneras, pues a veces saludabas y no te contestaban, o dabas la mano y te daban la espalda. Así era en aquellos momentos, ¿no? Ya ahorita ya nos conocemos hasta todo ahí en la mañanera. Y pues a Hans le tocó vivir parte de esa aventura. Crecimos juntos en las mañaneras porque fue una experiencia pues cañona, como cuando, ¿te acuerdas cuando leíste El analfabeta político de Bertolt Brecht? Eso es una de las anécdotas Esa es una de las que tú me anécdotas. señalabas. Estábamos frente al presidente y el presidente empezó a hablar del analfabeta político y pidió que alguien pasara a leer, entonces yo le hago al presidente que, porque Hans estaba al lado mío, porque antes habíamos platicado del analfabeta político y él lo traía fresco, lo acababa de leer casi, y pues quién mejor que lo leyera que él. Y fue una de las primeras Sí, pasadas al frente que tuviste, ¿verdad? sí, la verdad es que es una experiencia pues muy bonita. Yo estaba, obvio, muy nervioso. Como todos. Estaba demasiado nervioso. Incluso yo pues, ¿cómo iba a decir que no? Me paro y yo lo iba a leer desde mi lugar, pero pues el Claro, presidente me pidió que pasara, al entonces frente. yo me puse todavía más, si ya él lo estaba, pues eso me puso más, pero salió bien, todo bien, mi querido Pepe, y efectivamente en el principio de las mañaneras, que ahí fue donde nos conocimos desde ahí, y que pues contigo fue el primero con el que hablé, con el que Sí, platiqué, sí. en la dinámica que tú comentas, ¿no? De que pues algunos éramos primerizos, no conocíamos a nadie, algunos otros se conocían entre Entre ya ellos, varios, sí. pero también había ya esa marcada división de, pues, de que empezaban a ingresar nuevos compañeros, que bueno, ya después tuve el gusto de conocer, Claro. pero contigo fue el primero que empecé a dialogar y me contestaste y me sentí muy tranquilo porque pues llegar a un lugar y que nadie te hable y que alguien te salude y sí te haga el diálogo, eso es, la verdad es que calma mucho. Calma mucho los nervios, Sí, cierto. Y a partir de ahí hemos vivido cada cosa. Tú cambiaste el medio. Platícanos de aquel momento. ¿Qué más recuerdas en la transición de adaptarte a las conferencias de prensa del presidente? fue algo difícil, que efectivamente, aunque ya después de este primer día que comentabas, pues empezamos a platicar entre otros, ¿no? Compañeros, Carlos Pozos, Sandy Aguilera, digamos los que teníamos esa conexión de saludarnos y de tratar ahí de, pues no, no exactamente de hacer equipo, pero sí de por lo menos tener cordialidad ahí en las mañaneras. Entonces, pero había otra parte incluso bastante hostil en lo personal. Sí, Desafortunadamente tuve esa experiencia, por algo pasan las cosas. claro. Digo, lamentablemente así fue, que no solamente llegaba a recibir, no, pues malos comentarios, pues donde sea. El problema es que ya después subió a amenazas y después Mm, incluso a la agresión física, cosa que fue lo más lamentable, creo que lo más, pues sí, lamentable, así tal cual. Y ya fue cuando pues las alertas rojas mías, fue cuando dije, no, esto está
ya no está bien, ya no es correcto, o sea, podemos tener diferencias, pero eso rebasaba ya el límite, pues, del respeto mismo, ¿no? Entonces, fue de lo más agrio, pero bueno, también hasta de esas cosas uno aprende. Claro, llegaron hasta tribunales, ¿verdad? Sí, bueno, hice una denuncia, yo todavía me resistí a hacerla, Ujú. me sugerían hacerla, me recomendaban hacerla. Me parecía a mí, yo decía, no, pues las cosas se pueden hablar todavía, se pueden dialogar, pero ya cuando vino esa agresión física fue cuando, pues sí, ya decidí levantar una denuncia en la Fiscalía Especializada, porque así corresponde el camino, Claro. la ruta, y efectivamente llegó hasta un juez, afortunadamente se llegó a un acuerdo, no hubo más, se llegó a un acuerdo pues que se tenía que respetarme en la mañanera, en mi trabajo, en mi actividad de la comunicación. Y digo afortunadamente porque la intención no era perjudicar absolutamente a nadie. Ujú. No estaba yo con la dinámica de castigar absolutamente a nadie, de sancionar, sino de que hubiera ese respeto simplemente al trabajo de cada quien. Eso era todo. Afortunadamente se concretó eso y con eso bastó. Excelente, sí, era lo mejor. Pues resulta, les comento auditorio, que Hans es actualmente uno de los comunicadores de redes sociales más prestigiados a estas alturas del partido, dijera Mario Benedetti. Está muy bien posicionado. Cuando él ha hecho algunos comentarios de mi persona en su canal de X, antes Twitter. Twitter, este, se me suman seguidores, pero de a montones. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Y esa es la discusión más vivida y más sentida en las mañaneras, que hay puristas que dicen que solo son comunicadores los que estudiaron la carrera y los que nacieron para comunicar y comunican mejor a veces que los de carrera, no son periodistas. Entonces Hans estudió otra cosa, se dedicó a otra cosa, pero descubrió que la comunicación era lo suyo. Y si quiere conocer los detalles, busquen los que preguntan El libro, de los el que pregunto, libro tu y ahí libro. va a estar tu Esa entrevista. es algo bien interesante, Pepe. Antes que me preguntes algo, que te agradezco mucho que me hayas hecho el honor. Para mí es un gran honor aparecer en tu libro, en tu obra, y que previamente lo publicaste en tu medio, en el medio de comunicación Sí, que en tú. noreste.net. Y para mí no, pues también era una emoción tremenda, ¿cómo no? Yo que recuerde, estoy casi seguro que fuiste tú el primero que me hizo. Para mí es un honor que me hayas hecho una entrevista. Me emocioné mucho, por Ajá. supuesto, me emociona todavía, porque para mí fue también ir más allá de lo que yo estaba acostumbrado. Efectivamente, yo no estudié comunicación o periodismo. Yo estudié otra carrera, Relaciones Internacionales, actualmente Ciencia Política, pero yo de hecho desconocía este oficio como tal, de reportear, de ir más allá. Creo que no me conocía tanto esa vocación. Me llamaba la atención y hasta ahí. Y afortunadamente he tenido buenas experiencias, malas también, pero yo creo que de todo se aprende, Sí, de todo, de lo bueno y de lo malo como la vida misma. Y yo te reconozco a ti, para mí tú eres un maestro. gracias, Y qué te lo amable. digo de todo corazón, lo digo aquí, en público, en donde sea lo digo, ¿no? En público y en privado, porque realmente eres un amigo que quiero, que aprecio, que valoro, pero también del que he aprendido mucho. Muchas gracias, mi querido Hans. Pues hablemos de una aventura que me gustaría que comentáramos. Una cosa que se llama Reinaide. Después del corte, por supuesto. Siga con nosotros. Qué bueno que sigue con nosotros, gracias. Estamos platicando con Hans Salazar de Noticiero en Redes y que, caramba,
ha vivido, y lo que él ha vivido, lo he vivido yo con él, porque recuerdo aquella ocasión que estaba de impertinente, ya faltándole al respeto al presidente, a la investidura, Reina Idela, una compañera de Sonora, y que tú estabas adelante de ella estaba atrás, y yo estaba por ahí cerca. Entonces Hans le dice, ya deja hablar al presidente. Tú cállate, palero. Fue terrible. Cuéntame, ¿cómo viviste esa anécdota, mi querido Hans? Esa anécdota efectivamente fue así. Bueno, pues a la compañera Reinaide, finalmente compañera, porque está en el espacio, ha estado en el espacio de las mañanas, porque luego me cuestionan, pero sí, ¿por qué compañera? Sí, como sea, es una compañera y uno tiene que generar también el respeto más allá de lo que finalmente, aunque a uno le falte, ¿no? Yo no voy a caer en eso de faltarle. Entonces, ya la ubicábamos desde mucho tiempo atrás, pero yo sí detecto que de un tiempo hacia acá, como que se encrispó, no sé qué actitud empezó a tomar, por lo menos así lo detecto. Y esa ocasión, efectivamente, yo estaba en la siguiente fila de donde estaba ella, y no dejaba hablar al presidente, no dejaba hablar al presidente. De hecho, creo que fue la primera vez que yo detecto que de plano el presidente trataba de contestar algo y le volvía a interrumpir. Y ya eran más de las 10 de la mañana, eso me acuerdo mucho. Es decir, ya había durado la conferencia un tiempo suficiente, que ahora ya duran hasta 3 horas a veces, pero ya muchos estábamos de, bueno, pues ya vámonos, ¿no? Esperamos, porque si el presidente da la palabra a alguien más, punto. Es el presidente y hay que esperar. Pero ella no permitía, ni dejaba que contestara, ni ella dejaba tampoco no dejaba el micrófono, pero en fin, se hizo ahí se trabó el tema y todos estábamos, o muchos estábamos ya así como que viendo, pues, ¿qué pasa aquí? Entonces, si no vas a dejar responder y tú vas a seguir diciéndole y luego, eso se hizo casi ya un esquema no de preguntar, creo yo. Claro. Y fue cuando le dije, güey, ¿por qué no? Pues déjale responder, ¿no? Déjale contestar, déjalo hablar. Y no, pues, digo, yo sí sabía que era el riesgo, digo, tampoco voy a decir, yo no sabía que... No, yo lo sabía, pero creo que sí me saca de onda porque, pues, el presidente siempre ha sido respetuoso. Mucho con todos, con ella misma, ha sido tolerante. Bueno, él dice, no me gusta la palabra tolerancia, pero bueno, respeto. Ha habido mucho respeto. Y ahí yo incluso me desconcerté y sí, bueno, dije, bueno, yo sí me atrevo a decirle, pues, ¿por qué no le dejan responder? Y pues es que a eso venimos, a preguntar y que él responda. Y ya. Y fue cuando agarró y me dijo lo que me dijo. Ya tenía en mente que podía decirme algo, no sé, pero algo. Y por eso, pues, cuando me lo dijo, no me sorprendió mucho. Porque sabía que no me iba a decir algo amable o algo tranquilo, ¿no? Pero por eso yo tampoco reaccioné al respecto, escuché y ya. Y fue cuando el presidente dijo, no, vamos a calmarnos y vámonos, pero también agarró y aprovechó para decir, pero es con permiso. El auditorio podría pensar que le traemos tirria. No, jamás. Una prueba de ello fue que después de ese incidente con Hans, el presidente le dijo, oye, Reina, creo que ya te he tenido mucha paciencia. Sí. Y ella contestó, pues yo también, presidente, sí. Así con una voz de... Sí. Una ocasión también, Pepe, de estas anécdotas, me acuerdo mucho, yo estaba también en esa mañanera, donde le dijo, ella le dio la palabra, un día antes quería preguntar, pero al otro día ya tuvo el acceso. Y le dijo, pues sí, presidente, digo, voy a parafrasear, a recordar la esencia de lo que le dijo el presidente. Pues sí, presidente, pero al que le quería preguntar ya no está, que era el secretario de la Defensa Nacional. Sí. Porque un día antes había ido y al otro día que ya toma la palabra, que le dan la palabra, pues ya no había ido a esa mañanera. Y el presidente, sí, dice, pero pues yo soy el comandante, yo soy... Ahora el sí comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sí. Y le dijo, pues sí, pero al que le quiero preguntar es a él. De veras, es que esas cosas
híjoles, ya, bueno, cada quien tendrá una opinión, pero sí ya no me parece de respeto de ninguna de las maneras. No. Y creo que como periodista, como reportero, como comunicador, sea quien sea, tiene que haber respeto. Es más, aunque el presidente no lo fuera, creo que uno tiene que mostrar siempre el respeto. El presidente siempre lo ha sido, aclaro, no estoy diciendo lo contrario, pero creo que no nos cuesta nada. Hasta pongamos nombres. Quienes hayan ido a cuestionar directamente al presidente, el propio Jorge Ramos, nos guste o no, lo que pregunte, lo que insiste, lo que a fuerza, pero el presidente y él nunca se han ofendido. No. Siempre ha habido ese respeto, así lo he visto, aunque no nos guste o sí nos guste lo que pregunte. Sí, sí. Es un ejemplo. Jorge siempre llega con sus tablitas. Uh-huh. La última vez que llegó se sentó adelante de mí y le dije, oye Jorge, ¿con cuál tema vas a entrar hoy? Me dice, con el mismo, y ya me enseña la tablita de las víctimas de la violencia. Así es. Y según él manejando las mismas cifras de la presidencia, pero ajustándolas a su punto de vista. Claro, a la adaptación de que lo que él es su intención, en la cual yo absolutamente no tengo ninguna, o sea, no estoy de acuerdo, pero no ofende. O sea, pero no está en una, creo yo. Uh-huh. Tampoco, digo, podemos hablar de más, ¿no? Ejemplos, hay muchos. Creo que en la propia mañanera, híjoles, tanto propios extraños y demás, pero el caso de Reina, con todo respeto, como dice el presidente, ya se pasó y bueno, así lo veo. Fíjate que... Ya después, Ajá. yo evito mucho, ¿no? Distancia, tranquilo. De hecho, nunca he echado bronca a nadie, creo. Entre nosotros siempre cotorreamos, platicamos, ¿no? Entre los que nos conocemos y nos caemos. Pues, digo, si no nos caemos mal, bien, por lo menos no nos caemos mal. Nos decimos nuestras netas. No, sí. Sobre todo que el aparato de las mañaneras es un aparato que te lleva a todos los lugares. Es una resonancia tremenda. Brutal. Yo en un principio cuando me llegaban a pedir, hablando así literal, una firma, una foto, yo me sacaba de onda. Sí. Porque yo decía, bueno, pues es que es el presidente, no yo. O sea, Sí. pero yo nada más le pregunto. Literalmente eso es lo que pensaba, ¿eh? Y me sacaba mucho de onda. Y entonces después ya reflexionaba, ¿no? Y decía, qué tan potente es la mañanera que hasta nos salpica de esta manera, ¿no? ¿De qué bueno, manera? de alguna manera sí, ¿no? Sí, ¿Sí o no? sí. Y lo que decías de las redes sociales es igual. Fue a partir de las mañaneras. Digo, punto. No hay ahí, es que yo traía. No, no es cierto. Las mañaneras fueron las que me catapultaron a través de todas estas redes sociales y hasta de medios de comunicación para bien o para mal. ¿Cierto? Cierto, y la visibilidad es tan grande que ahora te comentaba que fui a presentar mi libro a Quintana Roo en universidades, galerías y casas de escritores. La primera vez que llevé a Lord Molecula, a él lo paraban en el aeropuerto para tomarse selfies. A él lo buscaban más para entrevistas allá. Y no lo digo de mala fe, ¿no? Qué bueno, me da mucho gusto. Vicente Serrano, ahora que fuimos la semana pasada, pues carajo, el tipo, desde que llegamos las chavas, ay, ¿me puedo tomar una selfie? Y ahí llegaban en el aeropuerto. Entonces, y allá ni se diga. Y eso me da mucho gusto porque todos ellos han construido una imagen, una personalidad, un rumbo hacia las mañaneras. Pero hubo un momento en el que tú te convertiste en la persona favorita para que el presidente te diera la palabra. Si me permites, vamos a platicar un poco de eso después del corte, mi querido Hans. Por supuesto. En un momento regresamos. Siga con nosotros. Qué bueno que sigue con nosotros. Está usted en Adiós a las Mañaneras, platicando con Hans Salazar Castañeda, un periodista de redes sociales, pero que ha cobrado una enorme importancia y que, lo quieran o no, en la mañanera
hasta los puros, como les puso Sí, recuerdo el término de los puros. Sí, Esquivel Ancona, tienen que reconocer que lo que tú has motivado de preguntas en la mañanera ha cambiado muchas y muchísimas cosas al interior y dentro de la política interna del país. Hans, llegó un momento en que tú, tiro por viaje, el presidente te daba la palabra y se veía que estaba cómodo dándote la palabra. Platícanos, ¿cómo viviste esa etapa? Hubo una temporada, una etapa, efectivamente, que así, tal cual. Me daba la palabra seguido, tan seguido como diario. Sí. También eso me dio una gran responsabilidad, me hizo tener más responsabilidad de lo que uno pregunta, de prepararme más, de estudiar mucho más. O sea, si ya lo estudiaba, si ya lo leía, si ya investigaba, pues lo hacía el doble. Y efectivamente hubo esa oportunidad en la mañanera que yo agradezco muchísimo, porque eso me abrió también pues mucho aprendizaje, mucha responsabilidad. Fui mucho más estricto, si ya lo era de por sí. Mi padre me ha enseñado, mi madre me ha enseñado a ser disciplinado, estricto en lo que uno habla, en lo que uno dice, pues más en este oficio, ¿no? En esta tarea de la comunicación. Y yo sí era, híjole, súper exagerado a veces de, si esto dudaba así tantito ya, no, yo no me metí en temas y me preparaba el doble. Entonces, pues esa fue la responsabilidad, agradecido, porque sí me acuerdo muy bien de esa etapa, muy agradecido. Yo estoy con el presidente porque sí, al final me la otorgaba y sí me llegaban a decir algunos compañeros, oye, pero ¿cómo le haces para que luego no, pues yo no sé, o sea, pues vengo temprano, me formo y me siento ahí, ¿no? O sea, ¿no? El esquema que antes andaba, porque después cambió, que ese es el esquema que actualmente tenemos para sentarnos en una mañanera. Los sorteos, pero eso era lo único, pero sí al final también me ponía muy nervioso. Claro. No, y esto te permite también tener muchas filias. Por ejemplo, te decía que hoy nos encontramos a un migrante que anda de visita en México y que quería saludarte y nos abordó a varios ahí. Entonces fue muy, pero muy interesante, porque dice que está muy agradecido con nosotros. Sí. Muy agradecido porque fue dice, ustedes rescataron, dice, el diálogo con el presidente, ustedes motivaron muchas cosas y traía regalos para todos. A Demián le dio algo, a esta Sandy Aguilera y a Eduardo Esquivel. Incluso yo, que yo casi ni salgo a cuadros, salgo muy poco, me alcanza y me dice, oiga, para usted también traigo algo. Un suéter color 4T. Entonces se dan cosas muy, pero muy raras en esto de la visibilidad de las mañaneras. Platícanos, Hans, ¿qué vas a extrañar ahora que se vaya el presidente? Buena pregunta, ¿no? Ya unos días. ¿Ya unos días? Ya pocos días. Efectivamente se generan filias, pero también fobias, ¿no? De todo tipo. Y uno tiene que aprender también a pasar por estas cosas. Cierto. Obvio, la parte bonita y la que siempre voy a estar agradecido es con la gente que apoya, que respalda. Creo que al final, como el momento del presidente, o sea, de tener un presidente como el presidente López Obrador, con todo el respaldo, la fuerza, la popularidad, el amor que le tiene al pueblo, conjuntado con las redes sociales, con esta apertura a través de las plataformas de internet, ha sido un boom. Definitivamente se conjuntaron los elementos para que esto se proyectara tremendamente, porque no sé si hubiera sido diferente, qué tan diferente hubiera sido, mejor dicho, con solamente los medios tradicionales, no lo sé. Pero
esto que nos ha tocado vivir, pues la gente misma está al tiro, al pendiente, cabalmente con las mañaneras. Migrantes son, híjoles, qué bárbaros. Caramba, Yo sí. cuando, por ejemplo, llego a transmitir en mi canal, me llegan a decir, no, Hans, así, me lo ponen en el chat, estoy trabajando, pero sí te estoy escuchando, ¿eh? Y, o sea, cosas que de veras a mí me conmueven, ¿no? Y me hacen sentir wow, ¿no? O sea, que la gente te diga esas expresiones, la gente misma que apoya, que aporta, que me respalda. La gente fue la que me ha respaldado estos años Sí. para sostenerme, salir adelante, porque también he cambiado de medios, Sí. de todos de redes sociales y digitales, pero por circunstancias diversas, ¿no? He pasado por, primeramente estuve en CTMG, Grupo Político y Zócalo Virtual. Así es. Después estuve, porque es una multiplataforma, es un solo medio, una multiplataforma. Después estuve con Vicente en Sin Censura, menor tiempo, pero estuve con él unos meses. Y actualmente en Notición Redes con Jacobo el NKB, que les agradezco muchísimo que me den los espacios para poder colaborar, para poder participar. Y todo eso también ha sumado a mi experiencia, a ahora ver cómo ver las mañaneras, que definitivamente, ¿qué voy a extrañar más? Definitivamente al presidente. Sí. Eso, todo lo que tenga que ver con la mañanera, con un presidente como el que tenemos, con las clases de historia, Sí. con las anécdotas, con las canciones que pone, con los videos que pone. Creo que de veras su esencia es magnífica, es maravillosa. Obviamente, a veces las mañanas sí se hacen pesadas porque son diarios, son muy temprano, pero vaya cómo las hemos disfrutado. Y creo que lo voy a extrañar muchísimo en toda esa apertura que nos dio, esa enseñanza también que nos dio, me incluyo ahí, de poderle preguntar a un presidente, ¿no? Y que no me filtraron por ahí, que dijeran, oiga, permítame. Y así es, no. Fue una apertura total. O sea, el presidente dio una apertura inmensa. Más allá con cualquier tipo de crítica, que siempre va a haber imperfecciones, pues es la humanidad, somos seres humanos, pero eso voy a extrañar muchísimo, lo voy a extrañar enorme, pues vaya que con él empecé esta quisiera decir gran aventura, pero creo que hasta supera eso, mi querido Pepe. La verdad es que ha sido un regalo para mí de la vida. Cierto, estar aquí. Cierto. Jamás, del universo, del creador, como dice el presidente. Jamás hubiéramos esperado preguntarle a un presidente como le preguntamos en Así estas... es. De ir a Palacio, entrar al Salón Tesorería, todo esto, ¿no? El recorrido por la galería. Así es. ¿Qué esperas en las próximas mañaneras que a partir de octubre va a implementar Claudia Sheinbaum? ¿Cómo las esperas, Hans? Es una muy buena pregunta, tan buena pregunta que muchos nos hacemos la misma pregunta en la mañanera, ¿no? Bueno, de entrada, pues son estilos completamente diferentes. Sí. Aunque sea la misma cuarta transformación, el segundo piso como mismo se ha mencionado. Pero la doctora Claudia Sheinbaum, ya presidenta a partir del 1 de octubre, su estilo es más ejecutivo, es más directo. Le hemos visto, en la jefatura de gobierno también dio conferencias. Ahora como presidenta electa ha dado conferencias, como candidata también ha dado conferencias. Entonces, pues ya he tenido la oportunidad de estar en esas etapas de la doctora. Y pues las preguntas le gustan muy concretas, muy directas. Y ella igual, las respuestas son al punto. Eso no quiere decir que no dé un contexto, que no dé elementos, no, sí los da, pero finalmente los estilos son esos. Ella una vez me dijo, porque yo también tuve la oportunidad de preguntarle, me dijo como en una conferencia que yo le pregunté, claro. Me respondió en una pregunta que le hice sobre las mañaneras, dijo, bueno, es que saben que yo, por ejemplo, pues no me veo hablándoles así de la historia y de todo eso, porque no es mi forma, no es mi estilo. No. Y es otro. Dice, entonces, pues, ¿qué espero o qué es lo que veo que pueda venir? Pues una mañanera
más compacta, más que no dure tanto. No sé cuánto pueda durar una mañanera de ella, a lo mucho, yo creo que 2 horas sí sería demasiado, 1h30, 2 horas, no lo sé, dependiendo también los funcionarios que invite para presentar diversos temas del gobierno. Esperemos, yo pretendo continuar, pues eso ya, estamos haciendo ya la solicitud para ingresar y pues también veremos, ¿no? Su equipo de comunicación, cómo esquematiza también estas mañaneras. Vaya, vaya. Bueno, pues... Porque está pendiente el vocero, la vocera. Además, no ha dado Todavía no sabemos quién. Todo eso cuenta. Conocerlo. En fin, pues se nos fue el tiempo, mi querido Hans. Gracias por haber aceptado esta invitación y pues seguiremos estando pendientes de qué va a pasar después del 1 de octubre y espero que ya seguramente den el nombre del director, el director general de comunicación o directora social, o directora, porque ya dijo que va a tener en su gabinete a Jesús Ramírez Cuevas, pero no dijo dónde, y pues su gabinete es enorme, ¿no? Sí. Entonces, no creo que quiera jugársela con Jesús, en fin. Veremos cómo viene todo eso y también la jefatura de gobierno. Lo digo porque está ahí cerca, decíamos unos compañeros entre broma y en serio, y con eso cierro mi comentario. Decíamos, no, pues si termina aquí a las 8:30, 9, pues nos pasamos después con la de la jefa de gobierno, Clara, para que, o sea, estamos ya así como cuando las clases, híjoles, hoy va a ser temprano, no, pero casi nada está abierto, después qué vamos a hacer. Pero bueno, muchas gracias, Pepe, te agradezco mucho la invitación. Sabes que estoy a la orden y para mí eres mi maestro, te lo digo siempre, te agradezco y para mí, ya en este momento del sexenio del gobierno del presidente, gracias por tu nobleza, por tu forma también de que nos puedas compartir también tu experiencia. Muchas gracias, mi querido Hans. Hermanito. Estoy a la orden. Gracias, auditorio, por estar con nosotros. Gracias y los esperamos en la próxima emisión. Hasta pronto.